Claudia, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están todos y todas? Les mando un abrazo grande hoy que hay buenas noticias. Claudia, por favor, ayúdanos a ir entendiendo lo que va pasando. Bueno, lo ya sabido está en la superficie, pero ¿qué implica un mes de pausa, de paréntesis en este tema de los aranceles? Pareciera de entrada como que Donald Trump cede y el gobierno de México también cede. No sé si lo veas como un ejemplo de esas negociaciones o acuerdos que aún en las peores condiciones previstas, porque bueno, parecería que muy poco se podía negociar con este hombre de toxicidad naranja y sin embargo, bueno, parece que el acuerdo a mí me parece que es pragmático y que tiene buenas cosas para México. Pero tu opinión, por favor, Claudia. Gracias Julio. Antes un pequeño chiste de ese que surgen en las redes, que ahora vamos a tener Temec cada mes. Es un poquito de humor que nos dejan nuestros amigos que nos leen en las redes, porque tenemos un mes en el que el Temec sigue intocado, el Temec sigue de verdad impecable, funcionando como le sirve a México y a Estados Unidos, Julio, en el que seguramente van a aprovechar muchas empresas para cubrir sus posiciones, pero es casi un hecho, Julio, como bien lo dices, fue pragmático, fue impecable. México habló en el mismo lenguaje simbólico que ha querido manejar Trump, pero con la diferencia que no se tomó en serio el tema de hay evidencias o hay justificación para poner aranceles, que fue lo que no hizo Canadá. China tuvo otra estrategia. China va a la Organización Mundial de Comercio diciendo eso que estás haciendo está mal e ignoró la parte del fentanilo. México no ignoró por, como dicen Julio, en los debates, por alusiones personales, no pudo ignorar lo que significaba decir que había una colusión entre el poder político y el poder económico. Tuvo que responder. De otra manera, me parece que México también hubiera hecho a un lado esta premisa de que nosotros tenemos la culpa de que en Estados Unidos estén consumiendo opioides y todos estos medicamentos que han sido ya materia de análisis aquí en tu espacio, Julio, de que es resultado de una política de diagnóstico y de prescripción que generó miles de millones de dólares para las farmacéuticas. Claudia, y hay quienes dicen, pues resulta realmente, no sé, como que no es demasiado lesivo para la economía y para México el enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Claro que suena mucho, 10,000 y va a implicar un gasto, pero eso a cambio de frenar el impacto terrible que se preveía, al menos en los pronósticos más extremos, pues se veía un panorama catastrófico si es que se venía este tema de los aranceles. Aún así, como dices, pues va a haber un Temec reanudado o revitalizado cada mes, porque finalmente ahí nos la vamos a llegar a llevar, pero pareciera, si cedemos un poquito al optimismo, Claudia, pareciera que hoy se ha tenido un buen acuerdo. El fraseo que ha usado Donald Trump para referir al acuerdo me parece que es muy cuidadoso, no es ofensivo, no es de fanfarronería, como lo ha usado en otros terrenos, pero Trump siempre será Trump y seguirá presionando y tratando de conseguir ganancias para su país. Claudia. Sí, y en línea, Julio, con la teoría de juegos, no podemos olvidar que él es la variable que busca aplicar dolor en la negociación. Él es un empresario, ha hecho sus negocios a base de tener la billetera llena, bajar el precio, pero en la teoría de juegos, en esto que se llama amenaza creíble, tenemos que aprovechar, Julio, porque en este momento lo que vimos es que de alguna manera Trump sabe que no puede presionar de más. En Los Ángeles los migrantes están a tambor batiente, no tienen miedo de la migra, salieron a protestar, Julio, y Marcelo Ebrard tiene una lista llena de asociaciones y ha ido dosificando el apoyo que están dando las asociaciones
pero las de vivienda, las del sector automotriz, el propio Walmart, Julio. Entonces, creo que estamos en medio de una oportunidad, de una ventana de oportunidad muy importante para ir midiendo dónde le duele al gigante que podría tener pies de barro. Pues Claudia, creo que hoy la presidenta de México, y lo destacaba Marta Olivia en un comentario, actuó con mucha altura de miras y con mucha elegancia ante una pregunta en la cual le decían, bueno, perdió, ganó, ¿qué opina respecto a la postura de Donald Trump? Y ella dice, respeto a los presidentes electos democráticamente y que representan a los pueblos, pero pues me parece que sí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad para México, y hay algo que no sé cómo lo veas, Claudia, que es el hecho de que en este conjunto de acuerdos se incorpora, se inserta abiertamente el del tráfico de armas de Estados Unidos a México y se coloca en la mesa al mismo nivel del asunto del fentanilo. Creo que es un logro y un paso importante que da México en algo que ha venido insistiendo de tiempo atrás, pero ahora lo coloca a ese nivel, Claudia. Fue la palanca para negociar. Fue con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y te acuerdas, Julio, que platicamos con Fabián Medina, a quien Marcelo Ebrard le encargó el análisis, en donde queda demostrado que más del 80% de las armas, del armamento, viene de Estados Unidos, Julio. Entonces, creo que en términos de semántica, el presidente Donald Trump, y también me lo decían en redes, que hay que darles crédito porque tienen una agudeza, me decían en redes, oye, intentará, se compromete, no dice, como lo hace México, voy a mandar a 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para frenar, no, Estados Unidos cuida mucho las palabras porque el famoso club del rifle, el famoso, todo este entramado que también vota, que también sostiene a los políticos en Estados Unidos, pues va a brincar en el momento en que México ponga un arancel para que vengan las armas, que ya sé que vienen de contrabando, pero es la misma semiótica, como nos explicaba Raquel Buenrostro en algún momento. Sí, a Estados Unidos le duele que no compremos maíz amarillo, le duele que digamos que es dañino para la salud. Buscará por todas las vías que lo compremos, pero lo que le duele realmente es que se diga y se establezca ante el mundo entero que en el mercado de Estados Unidos han dado como alimento maíz que puede dañar a los consumidores estadounidenses. Entonces, creo que tenemos que jugar en la misma plataforma y que la presidenta Claudia Sheinbaum usó este elemento desde el primer momento como una palanca de negociación. Insisto, está la otra teoría política de la teoría del dominio, Julio, que establece que Estados Unidos en ningún momento iba a permitir el avance de la izquierda en México. Se durmieron en sus laureles quizás los estadounidenses, porque hoy tenemos una presidenta que está preocupada por la gente, no como lo hizo Trudeau, que estaba más preocupado por la elección. Claudia, y en lo inmediato, ¿qué reportes tienes en específico? Paridad cambiaria, comportamiento de las bolsas, actitud de empresarios, inversión extranjera. ¿Cómo? Claro, acaban de pasar pocas horas del anuncio, pero ¿cómo irían las cosas en estos terrenos, Claudia? Fíjate, Julio, que ayer por la tarde-noche comenzó a circular la información de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que sigue firme en su cargo, la presidenta Sheinbaum le pidió que se quedara y él está ahí. Esto también te lo puedo confirmar, porque andaban muchas versiones de columnistas de que ya se iba, que ya... No, la presidenta le pidió que se quedara y él asumió. Y él estuvo hoy en la mañana, 8:03 de la mañana, con inversionistas de los mercados financieros y de valores. Revista Fortuna fue el primer medio que dio a conocer qué estaba diciendo Rogelio Ramírez de la O a manejadores de fondos, administradores de carteras, casas de bolsa, bancos, y el primer mensaje que les dio fue un cálculo. Él dijo,
nosotros tenemos más de 280,000 millones de dólares en reservas internacionales. En el caso de que la volatilidad cambiaria siguiera, pues pensemos que pudiéramos tener una volatilidad de 18%, entonces tendríamos un arancel que no superaría el 10, el 11. Esto que hablábamos de cómo se haría un efecto neto entre un dólar, un peso que está más fuerte, los exportadores pueden obtener más dinero para compensar el costo del arancel, pero no fue necesario. No fue necesario porque tenemos un mes más, pero otro dato interesante, Julio, que esto llevó al tipo de cambio, porque te ofrezco una disculpa, siempre me desvío de la respuesta, pero el No, no, tipo no. llegó a niveles de 2.4, abajo de 20.4, abajo del 20.6, dejó ya rebasó, o más bien dejó a un lado el nivel de los 21 que iban, decían que iba hasta 23, no, porque otro dato que dio el secretario de Hacienda, querido Julio, es que tenemos con reservas internacionales hasta para aguantar volatilidad 4 meses. A mí me preocupó el dato, pero yo también me preguntaba, ¿cuánto aguantaría Estados Unidos sin lo que le provee México y sin la mano de obra de los migrantes, querido Julio? Bien, Claudia, gracias. Para ir cerrando, agradeciéndote todo este análisis y contexto. Recomendaciones, sugerencias, advertencias, cuidados, ¿qué actitud debemos de tener en lo que viene a partir de hoy? Bueno, Julio, yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos con el sentimiento anti-estadounidense, que a mí me preocupa mucho, no por otra razón, sino porque hay trabajos de por medio. Claro, en este momento vemos Coca-Cola o vemos Starbucks o vemos a muchas empresas con la marca estadounidense, pero son trabajos de mexicanos, son trabajos. En Estados Unidos sí hay un boicot claro y ellos tienen que presionar allá, pero nosotros aquí en México creo que si bien podemos ir tomando decisiones de mediano plazo para fortalecer a nuestras compañías locales, creo que también tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos alimentar toda esta narrativa en redes sociales, pero por ejemplo, la industria de autos, Ford, General Motors, es una de las que más da empleo, la industria refresquera también, la industria de la comida rápida, el fast food. Entonces, sería una recomendación de solo tener mucha cautela, querido Julio. Claudia, muchas gracias por tus palabras, tu análisis y seguimos adelante en estos días complicaditos y cargados siempre de información. Gracias, Claudia. Gracias, gracias Julio. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego.